Es elementalmente simple lo que vinimos a aprender al mundo. Lo que vinimos a aprender a este colegio es elementalmente simple. Aprenderlo es todo un reto. Es todo un trabajo porque precisamente todo nuestro sistema de creencias acumulado en nuestra mente que conforma la personalidad y el ego humano no nos permite aceptar la realidad. Y por tanto, el sufrimiento en nuestro interior es altísimo. Al no aceptar la realidad, yo le estoy haciendo resistencia. Le estoy haciendo resistencia a las personas, a sus estructuras, a sus comportamientos, a sus destinos. Y mientras más resistencia yo le hago, más fuerza voy a encontrar. Más oposición, más conflicto, más guerra y más problemas. Comprendiendo, tenemos la herramienta para aceptar el orden del universo. Si lo aceptamos, nuestros sufrimientos van a desaparecer. Si nuestros sufrimientos desaparecen, entonces empezamos a amar. Y si empezamos a amar, empezaremos a fluir con el orden perfecto del universo y nos llenaremos de paz en nuestro interior. Y así es como se trasciende. ¿Cierto que no es tan difícil? Hay algo que puede medirse fácilmente. Se llaman los resultados que cada uno de nosotros obtiene en su vida. Si puedo medir los resultados, podría también ubicar las causas que los generan o la razón por la cual obtengo esos resultados. Podría aprender a obtener resultados voluntariamente y no al azar, porque un resultado al azar, positivo o negativo, no sé cómo repetirlo. La idea es que yo sepa cómo generar resultados, y eso es lo que se llama saber, pero no sirve una creencia. Los resultados medibles están en nuestro interior y otros en nuestro exterior. Entonces, a ver, ¿qué podemos medir en nuestro interior? Paz como desarrollo y sufrimiento como disminución. Lo que podemos medir es una disminución de nuestros niveles internos de sufrimiento, de angustia, de miedo, de expectativas, como también podemos medir un aumento de nuestra paz interior, de nuestra serenidad, de nuestra capacidad de actuar frente a las situaciones con una mayor paz interior y con una mayor serenidad. Externamente, ustedes también pueden medir 4 cosas. 4 problemas, entre comillas, humanos, que son la pedagogía del universo y que pueden medirse también fácilmente si yo estoy aprovechando lo que esas situaciones me enseñan. Los 4 problemas ya los hemos mencionado, vamos a repetirlos. 1. Problemas de relaciones. 2. Problemas económicos o lo que llamamos problemas de escasez o de recursos. 3. Problemas de salud. Y 4. Problemas de ubicación. Incapacidad de adaptarse a un sitio cualquiera. La persona que no se siente bien en su casa, no se siente bien en el trabajo, ni en su país, ni en el planeta, entonces, ¿para dónde va a irse? Veamos cómo puede medirse que estamos haciendo un desarrollo espiritual. Si yo empiezo a tener menos problemas de relaciones, es decir, tengo una convivencia más pacífica con las personas, estoy mejorando espiritualmente, si empiezo a tener menos problemas de recursos, es decir, si empiezo a tener los recursos necesarios para lo que hago, para vivir en la vida, si empiezo a tener una mejor salud física y mental, y si empiezo a sentirme más a gusto en donde estoy y en lo que hago, es claro que esos indicadores me están mostrando desarrollo espiritual. Estamos hablando de algo medible, por lo tanto estamos hablando de ciencia. Cualquier cosa ante la cual yo me siento mal es algo que no estoy aceptando. Recuerden que lo que no estoy aceptando puede estar asociado con cualquier tipo de situación. Cuando me siento mal con una persona, ¿qué no estoy aceptando de esa persona? Me siento mal ante una situación cualquiera. ¿Qué no estoy aceptando de esa situación? Si yo estoy observándome como cuando voy por la calle y de pronto me siento mal, ¿qué no estoy aceptando? Ahí van a aparecer nuestras limitaciones mentales. De otro lado, aquellas cosas con las que te sientes bien, con las que te sientes en paz, es lo que tú ya tienes aceptado. Te sientes muy agradable con alguien, o te sientes muy agradable en alguna situación, o en el trabajo,
observo algo que no me causa ninguna inquietud interna. Eso es lo que yo ya tengo aceptado. La idea es ir cambiando la tablita hasta que desaparezca todo lo que no tengo aceptado y pase a ser todo totalmente aceptado. En ese momento habré concluido prácticamente la totalidad del desarrollo espiritual en el campo humano. ¿Han hecho el ejercicio del libro de bitácora? ¿Han encontrado alguna cosa que no estén aceptando? Ante cualquier situación de angustia, de miedo, de sufrimiento, de estrés, hay algo que yo no he sido capaz de aceptar, ¿se acuerdan? ¿Cómo me voy a liberar de esa situación? De una manera muy sencilla, aceptándolo. ¿Cómo lo voy a aceptar? Comprendiéndolo. ¿Y cómo lo voy a comprender? Estudiando las leyes que rigen el universo y sus procesos pedagógicos. Es lo que estamos haciendo, que se complementa con todo lo que hemos visto anteriormente. Antes vamos a hacer de nuevo una serie de preguntas. Para ti, ¿qué significa realidad? 2. ¿Cuáles realidades te gustarían cambiar? 3. ¿Qué pasa en tu interior cuando no puedes cambiar la realidad? 4. Si la realidad no es cambiable por ti, ¿cómo harías para no sufrir ante ella? 5. ¿Cómo puedes saber que te corresponde, sin duda, modificar tu entorno? 6. ¿Cómo harías para generar una nueva realidad para ti? 7. ¿Cómo puedes saber que sí estás aceptando la realidad? ¿Para ti qué significa la realidad? Tiene varias definiciones que se complementan. Realidad es lo que se da en un lugar donde yo puedo actuar. Si un policía desea pasarse a médico, la policía no desaparece por esa razón. Si un médico desea pasarse a defensor, los médicos no desaparecen por esa razón. Si un defensor decide pasarse a pedagogo, los defensores no desaparecen por esa razón. Si un pedagogo decide ser policía, los pedagogos no desaparecen por esa razón. Si nada cambia por el hecho de que yo cambie, ¿qué es lo que cambia? Hay algo que cambia, ¿pero qué es? Lo que cambia es mi experiencia. No cambia la experiencia del entorno, no cambia la correspondencia de destino que cada quien necesita vivir. Esa no cambia porque no es cambiable. ¿Saben por qué? Porque si esa fuera cambiable por nosotros, desordenaríamos totalmente el proceso pedagógico del universo entero. Eso no está permitido por la ley del universo, no puede hacerse. Lo que sí puedo hacer yo es cambiar de función, de actividad, de lugar, cambiar de experiencia a nivel personal. El día que una persona pueda hacer esto, se lleva una experiencia muy agradable. Dice: decido declararme en estado de paz y de amor y no ser parte de las correspondencias ni de defensas, ni de violencia, ni de agresión de ninguna naturaleza. Las personas a su alrededor le van a decir inmediatamente: ¿pero usted? ¿Es que a usted no le importa nada? ¿Se volvió un indolente, malo? Tienen derecho a decirle eso porque no entienden de qué se trata, no entienden de qué le estás hablando. Para que eso no pase, tenemos que hacer eso sin que se note. Porque si se nota, los demás se sienten agredidos por ti. Es decir, se sienten invalidados y no apoyados. Y casi que tú te conviertes en el enemigo de ellos, porque esa es la reacción del que no sabe. Pero si lo haces correctamente, sin que se note, la persona piensa: yo me voy a pasar a pedagogo, me voy a pasar a amar, pero que los otros no se den cuenta de eso para que no me confronten. Te vas a sorprender de algo. Hay mucha más gente haciendo esto de la que se supone, pero viven en otro nivel de correspondencia, porque ya no le corresponde el anterior. Equivale a decir: yo estaba en el piso 3º del edificio, pero un día cualquiera decidí empezar a actuar como se actúa en el piso 4º. Estando en el 3º, decidí hacer lo que se haría en el 4º. Entonces, a la hora menos pensada, vino alguien del 4º y me dijo: ¿sabes qué? Como usted actúa como los del 4º piso y no del 3º, véngase con nosotros para el 4º piso porque usted ya no tiene oficio allí.
Oiga, ¿y los del tercero? Hay unos del segundo que están subiendo al tercero. Entonces ellos te van a reemplazar a ti para hacer lo que se hace en el tercero. Con esto quiero decir que independientemente de que yo haga o no, de que yo exista o de que yo no exista en el universo, nada va a dejar de funcionar como le corresponde funcionar. No sé si ustedes han pensado en algo. Esta es una reflexión profunda que le hacemos a las personas cuando están confrontadas con algo que no aceptan. Cuando no estoy aceptando algo, entonces me siento con la obligación de cambiar eso que no acepto. Entonces les pregunto a las personas, si tú no existieras en este momento, ¿eso dejaría de suceder? No deja de suceder. Una persona dice, hay que dar limosna porque si los pobres no desaparecen. Yo les digo, si tú no existieras, ¿los pobres desaparecerían? No desaparecen porque necesitan la experiencia y habrá otro que te reemplace en eso. Hay que dejar de ser el ignorante de todo. El problema de fondo se va a reducir en una sola cosa: experiencia personal. No es el universo el que cambia, no son tus procesos los que cambian. Somos nosotros los que podemos ascender de un piso a otro, o bajar de un piso a otro, o cambiar nuestra experiencia de vida individualmente. Hay unas técnicas que vamos a seguir estudiando en módulos que siguen, que son las técnicas de maestría. Por ahora, solo puedo decirles que una técnica de maestría consiste en que no se note que tú sabes más, porque los que saben menos se van a sentir muy mal contigo, porque no te pueden comprender. Por supuesto que el que sabe menos no podrá evitar que se note, porque sus resultados son diferentes. El asunto de la sabiduría es que necesitamos manejar la información. El universo entero y todo lo que en él sucede está organizado con base a información. Transmitir la información adecuada, oportunamente y con sabiduría es una técnica de maestría. Es evidente que si hay un grupo de personas, o una persona cualquiera, que está frente a una situación difícil, con mejor información la podría manejar mejor, pero esa información jamás podrá ser superior a la que la persona pueda comprender o manejar, porque no le harías un favor. Tampoco puede ser inferior. La información debe ser la exacta para él. Los maestros dicen que la información debe ser eficiente, suficiente y oportuna. Ahí es donde se requiere sabiduría. Tengan en cuenta algo. Necesitamos interactuar con información allí donde estamos, porque esa es nuestra correspondencia. La pregunta es, ¿qué información le vas a dar tú a una persona? ¿Cómo haces para determinar cuál sería la información apropiada para él? Si las personas están muy cerca y tenemos la oportunidad porque las personas están preguntando, necesitaré darles la información. De lo contrario, tendré que limitarme a esperar a que se desenvuelva la situación, de acuerdo al orden previsto en el plan del universo. La idea es que si nos involucramos en situaciones agresivas, seremos correspondientes con situaciones de violencia cada vez más fuertes. Una persona puede estar dentro de un ambiente violento sin él ser violento. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona ahí? No va a pelear porque él es una persona de paz dentro de un mundo de violencia. Entonces, lo que él está haciendo ahí es mostrando dos cosas: un resultado y una opción, dando una información. Si una persona está muy angustiada por cualquier situación y necesita una información o servicio, ¿ustedes a quién creen que recurriría? ¿A una persona en quien ve que tiene paz? ¿O a alguien que está aún más angustiado que él? Él diría, si esta persona que también vive el mismo entorno que yo tiene más paz, debe ser que comprende algo y por lo tanto recurriría a ella. Ese es el trabajo del justo, dar información y servir. Por supuesto, es un trabajo, una función. La idea es esta. Si decidimos involucrarnos en un sistema ofensivo
o en un sistema de defensa, la correspondencia en el otro extremo es de la ley. No podremos evitarla. 100% de fuerza y resistencia. Cuando hay advertencias, pues las advertencias son para tomarlas en cuenta. Si una persona tiene advertencias y no las toma en cuenta, habrá que preguntarle qué es lo que no está aceptando. Por ejemplo, la persona que tenía, porque aún cuando crea que tenga, la realidad es que ya no lo tiene. Tenía una finca, productiva o no, en algún lugar donde ahora no tiene acceso por situaciones de guerra e insiste en seguirla teniendo. Y la vida le hace advertencias. Mire, usted eso ya no lo necesita. Ya no es lo que usted administra. Pero si la persona tiene el ego fuerte, ¿qué haría? Diría, no, pero es que esto es mío. Nadie tiene por qué quitarme lo que es mío. Nadie tiene por qué coartarme mi libertad. ¿Por qué alguien me va a decir que a mí me vaya o no me vaya a tal parte si es que yo sí no soy libre? Yo soy libre. Si esa es la posición mental, decidirá irse en contra de la advertencia. Desde luego tendrá un resultado. No puede decir esa persona que ese resultado es injusto. Es el correspondiente con su decisión. Pero si la persona tomara otra decisión y dijera, no necesito eso, puesto que ya no lo tengo. Necesito aceptar que ya no lo tengo porque no lo necesito. Y eso no me impide ser feliz. Entonces no generaría esa correspondencia. La advertencia es bastante particular, no es algo colectivo. Las advertencias son cosas muy específicas, no son cosas generales. Son situaciones absolutamente particulares. Es decir, si a la persona en cuestión nadie le está diciendo nada, no hay advertencia. Alguna persona me ha dicho, voy a hacer un viaje por carretera a través de toda Colombia. Voy a atravesarme Colombia de un extremo a otro por placer, ni siquiera por negocios. ¿Lo hago o no lo hago? Y yo le respondo, mira, yo no puedo decirte eso. No sé, pero sí te puedo sugerir que observes la vida. Si no ves ninguna señal de que no lo hagas, hazlo. Pero si llegas a ver señales de que no lo hagas, pues no lo hagas. Eso es lo que yo te puedo decir. Lo demás es tu decisión. Algunas personas lo han hecho y regresan de sus vacaciones después de esto y dicen, me fue divinamente, disfruté, no había absolutamente nada que no fuera agradable. Esa persona no había tenido ninguna advertencia. En otro caso, he visto exactamente lo contrario. La persona sí tenía advertencias, y más de 3. Hizo su famoso viaje. No perdió la vida ni nada más, porque tenía ángeles, pero el resto fue desastroso. El susto, las pérdidas materiales y todo lo demás fueron muy grandes. ¿Qué hizo esa persona? Ser terco. No aceptó las advertencias. Un hecho general no es un indicador. Los indicadores son particularmente específicos y precisos. No se trata de no actuar. Se trata de decidir cuál es la acción más sabia. Siempre hemos expresado algo. Es necesario todo lo que sucede. No hay nada que sobre o que falte de lo que pasa en el universo. Lo que sí es claro es que hay funciones para unas personas y funciones para otras, como cuando hay un enfermo. Es claro que necesitamos un médico, eso está clarísimo. Entonces, si hay un delito y yo no soy policía o investigador, lo más sabio que puedo hacer es buscar el policía o el investigador. Es decir, vamos a delegar la acción en quien corresponde, porque quien corresponde está preparado para eso y es su función en la vida. Eso es lo que él ha venido a hacer. Si yo hago lo que no he venido a hacer, ahí es donde me equivoco. La pregunta de fondo es, ¿qué hace una persona para ser correspondiente con determinado evento? Cuando tenemos miedos, odios, cuando tenemos en nuestra mente la idea del culpable, la idea del justiciero o de la injusticia, somos exactamente correspondientes con situaciones de ese estilo. Y eso es lo que la vida nos enseña cada vez que enfrentamos una situación.
Para cambiar las correspondencias necesito cambiar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de ver la vida. Entonces yo cambio las correspondencias, pero no cambio el universo, cambio mis correspondencias. Eso es lo importante de comprender en aceptología, que no vamos a cambiar el universo, porque la realidad no es cambiable. Lo que es cambiable es la experiencia individual. La resistencia que está impidiendo hacer esto se origina en una serie de conceptos mentales aprendidos de la cultura, que básicamente los vamos a estudiar ahora en lo que sigue del taller. Son esos conceptos de solidaridad, de bondad, de integración, de participación, es decir, eso de ser bueno, de que los demás importan, de que me estoy volviendo malo. O sea, todas esas ideas que si yo no las tengo claras y no sé lo que significan, se me van a convertir en un serio obstáculo mental para mi desarrollo espiritual. Y eso será necesario y estará ahí hasta que yo lo comprenda. Buscamos en este taller de aceptología precisamente comprender que hay una serie de conceptos en nuestra mente que más que soluciones causan problemas. Pero el problema no es el de afuera, sino el del interior, de cada uno de nosotros. Eso vamos a seguir desarrollándolo. Continuamos con la verificación del ejercicio número 1. La segunda pregunta, ya después de haber debatido la primera de la realidad, dice: ¿cuáles realidades te gustaría cambiar? La realidad no me afecta. Yo me afecto con la realidad. Lo hago por una razón muy sencilla, porque la realidad me está mostrando una correspondencia con mi interior. Si yo aprovecho la realidad, aprovecho lo que ella me enseña. Si yo quiero cambiarla, es porque no la acepto. La primera lucha, espero que nosotros ya no estemos en ella, porque no nos interesaría un proceso de desarrollo espiritual en ese sentido. La primera lucha es tratar de cambiar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Cambiar a las personas, las estructuras sociales, cambiar lo que llamamos la injusticia, solucionar todos los problemas de los demás. Esa es nuestra primera lucha. Cuando nos convencemos de que esa lucha es inútil, empezamos la segunda lucha. No voy a cambiar lo que sucede afuera para acomodarlo a mi ego y a mis creencias. Necesito cambiar mi ego y mis creencias para acomodarlas al orden del universo. Esa es la segunda lucha, entre comillas. Si estamos en la segunda lucha, ya salimos de la primera. Porque es claro que si yo no acepto la realidad, trataré de cambiarla. Si la acepto, me daría cuenta que lo que necesito es cambiar algo en mi interior para acomodarlo al orden del universo. Ese es el trabajo espiritual. Si yo quiero cambiar la realidad es porque no la he aceptado. Y mientras no la haya aceptado, no lo he comprendido. No he comprendido lo que me está enseñando. Esto lo vamos a profundizar más adelante. Por ahora me gustaría recordar una de las frases maravillosas del Maestro Jesús. Como todas las de él, es extraordinaria. Veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga que tenéis en el vuestro. ¿A qué se refiere esta frase? Fíjense que habla de la paja y de la viga. ¿Qué es más grandecito? Él no habló de que sea la viga la que está en el ojo ajeno. Lo que habla es que la viga está en el nuestro y la paja está en el del otro. O sea, que es más pequeño el problema del otro que el mío. Fíjese bien lo que eso significa. Cuando yo me siento mal con alguien, por cualquier razón que me sienta mal con esa persona, yo le estoy viendo a él un defecto. Porque si yo no le viera un defecto, no me podría sentir mal. Me siento mal porque yo le veo un defecto a él, pero cuando le veo un defecto a él no veo cuál es el mío. No veo mi incapacidad de aceptar a una persona que tiene un comportamiento diferente al mío. Esto no es ni bueno ni malo, es diferente al mío. Yo no soy capaz de aceptarlo a él porque es diferente a mí. Yo quiero que él sea como yo. Esa es la viga que yo tengo. La viga es la limitación que yo tengo para poder aceptar a otra persona. El defecto que él tenga es solamente una pajilla para mí. El problema es por resolver no es el del otro, sino el mío. Por esta razón, frente a la realidad pasa exactamente eso.
yo veo algo con la cual me molesto. Me molesto frente a la realidad y la limitación que yo tengo para poder molestarme con la realidad es una viga muy grande que necesito solucionar. Yo entro a una realidad correspondiente con lo que yo mismo decido hacer. Toda herramienta es neutra. Puede usarse bien o usarse mal. Usar una herramienta con sabiduría o con ignorancia no depende de la herramienta, depende de nosotros. Si tengo sabiduría, cualquier herramienta la utilizaré con sabiduría. Si no la tengo, utilizaré cualquiera a mi alcance con ignorancia. Por supuesto que es en los resultados donde voy a verificar qué utilicé. El despertar de nuestra conciencia no es algo que sucede de la noche a la mañana, es poco a poco. Es como el amanecer, lentamente en cuanto nuestros procesos sentimentales, emocionales, culturales estén ahí. Matemáticamente se pueden dirigir de manera voluntaria si aprendo a hacerlo. Puede ser que en un momento dado nos dominen las emociones, el instinto o los sentimientos. Eso es mientras yo no he desarrollado la habilidad para yo guiarlos a ellos. No dominarlos, guiarlos. Es dirigirlos voluntariamente. Esa habilidad se desarrolla. Si esa habilidad no pudiera desarrollarse, no podríamos hablar de unos seres que llamamos los maestros. ¿Quién es un maestro? Alguien, precisamente, que no es dominado ni por sus emociones, ni por sus instintos, ni por sus sentimientos. Él maneja su vida, sus decisiones y sus acciones desde comprensión de amor. Eso, obviamente, es el resultado de un proceso largo. Mientras ese proceso se culmina, vamos a usar las herramientas que están presentes para lo que sirven. Para esto me referiría al taller de amor y de sexualidad. ¿Para qué sirven las emociones, los sentimientos y el instinto? Cada cosa sirve para algo. El asunto es si yo sé cómo manejarla. Tenemos derecho a tener emociones y sentimientos. Tenemos derecho a tener una cultura, a cometer errores también. Pero hay algo que es de la ley del universo, y eso se llama los resultados que cada uno de nosotros obtiene en su vida. No los que obtienen las personas a su alrededor, ni la gran masa poblacional, ni la civilización, sino los que cada uno de nosotros obtiene a nivel personal, porque el desarrollo espiritual es algo individual. Lo que es colectivo es la experiencia que vivimos los unos o los otros. Pero lo que yo comprendo de una experiencia es absolutamente individual. Frente a una situación, dos personas comprenden lo mismo, si comprendieran, pero entienden cosas diferentes. Quiere decir que es tan individual como que nadie puede comer por otro, o respirar por el otro, o vivir por otro, o aprender por otro. Sí, eso es tan individual y tan particular. No es sino observar algo que llamamos el resultado medible que una persona tiene en su vida. Ese resultado medible no tiene sino dos aspectos, uno interno y otro externo. Internamente, ¿cómo se mide el resultado que puedo estar obteniendo? Por mi nivel de paz interior y de felicidad interior, por la disminución de mis sufrimientos personales frente a la vida. Sabemos que el sufrimiento no sirve para modificar ninguna cosa. Con el sufrimiento yo no arreglo ningún problema, ni soluciono el problema a otro, ni nada para mí. El sufrimiento es un indicador de mi no aceptación, no soluciona nada. El primer indicador de resultados es sufrimiento o disminución de él. El segundo es en el mundo de las formas, en el mundo externo, donde hablamos de resultados personales, no colectivos. Si yo tengo un problema de relaciones, eso no significa que los demás lo tengan o que no lo tengan. Yo tengo un problema de conflictos y de pelea con la mayoría de las personas o estoy absolutamente solo. Ese problema se origina en algo que hay dentro de mí. Si la persona tiene un problema de salud, ¿dónde se origina eso? Adentro. Y si tiene un problema de escasez,
de recursos se origina adentro. Y si tiene un problema de que no se siente bien en ninguna parte, esos problemas se originan en el interior del individuo. Si no fuera modificable la causa que los origina, entonces no podríamos evolucionar como seres humanos. Por supuesto que es un proceso, y no es de la noche a la mañana que voy a dejar de sufrir, ni de la noche a la mañana adquiero la habilidad de solucionar mis problemas, pero desde luego que puede hacerse. Hay seres que ya lo han hecho y nos lo pueden mostrar. Hay otros que sin haberlo hecho aún completamente han avanzado en esto y nos pueden mostrar ciertos resultados más satisfactorios que otros. Eso es lo que nos muestra que el desarrollo espiritual va a producir un cambio a través de un proceso. Inicialmente están ahí el sentimiento, las emociones y la cultura. ¿Qué hallo yo con eso mientras tanto? Sufrimiento. Necesito ir trabajándolo poco a poco. No puedo trabajarlo de un solo golpe. Ese es el desarrollo. Y como estamos en ese proceso, precisamente en este taller de aceptología, es un paso muy avanzado en ese proceso. Ahora la propuesta es una cosa. Lo que cada uno de ustedes haga con la propuesta es otra cosa totalmente diferente y absolutamente particular e individual. La propuesta es liberarnos totalmente del sufrimiento en este taller mediante la aceptación de la realidad del universo. Lo que ustedes hagan con eso depende de cada uno de ustedes. Lo que yo he observado a través de unos 3 años es que algunas personas disminuyen más rápido su sufrimiento que otras. ¿Por qué? Porque las herramientas están ahí y yo puedo usarlas o no usarlas. Usarlas medianamente o al 100%, de ello depende. La propuesta es que las usemos. No se preocupen sino por trabajar sobre ustedes mismos al ritmo que tengan. No estamos en una competencia, no estamos tras ver quién se gradúa primero. Lo que estamos es viendo que cada uno tiene un ritmo que necesita aprovechar, el que sea rapidísimo o lento o mediano, pero que vayamos avanzando. Es muy personal. Volviendo a la tercera pregunta, ¿qué pasa en tu interior cuando puedes aceptar la realidad? Lucha y sufrimiento. La cuarta pregunta, si la realidad no es cambiable por ti, ¿cómo harías para no sufrir ante ella? Esa es la pregunta clave. No hay sino una sola forma, aceptarla. Y si es cambiable por ti, eres una persona de la segunda clase. ¿Se acuerdan de las 3 clases de individuos? Del que luchando y sufriendo cambiando algo, de Simón Bolívar. Si no lo puedes cambiar pero luchas y sufres, entonces eres de los de la primera clase. Luchas y sufres pero sin ningún resultado frente a la realidad. Pero si ni luchas ni sufres, sino que aprovechas lo que la vida te ofrece, ¿quién eres? Esa persona que ya está en el 3er nivel de desarrollo espiritual. Quien lo que hace es servir a los demás, no luchar contra los demás. Mostrarles un ejemplo a los demás y disfrutar de lo que los de segunda clase hacen. La pregunta quinta. ¿Cómo puedes saber que te corresponde modificar tu entorno? Por 3 cosas. ¿Tienes las herramientas? ¿Tienes los medios? ¿Lo logras hacer? Y además, estás sufriendo al hacerlo. Es claro que la propuesta es que nosotros nos pasemos a ser de las personas de 3er clase, porque ya pasamos por la primera y por la segunda. No es ningún premio, es simplemente un resultado. La sexta pregunta. ¿Cómo harías para generar una nueva realidad para ti? Aceptando la actual. Recuerden que el universo es un proceso pedagógico. Cuando un lugar o circunstancia ya no tiene nada que pueda enseñarle a una persona, ¿qué hace esa persona en ese lugar? ¿Ya no tiene nada más que hacer ahí?
porque la interacción alumno-profesor ha desaparecido. Por eso les decía, si no hay alumnos, el profesor no tiene nada que hacer. Y si no hay profesores, entonces los alumnos no tienen quien los oriente. Cuando un entorno cualquiera ya no puede enseñarme nada, no hay alumno para ese entorno. Tiene que conseguirse otro. Así es como cambiamos de realidad. Así será como lleguemos a vivir en un mundo pacífico, armónico, respetuoso, abundante, donde no hayan las diferencias que existen en el que estamos ahora, donde no haya lo que llamamos injusticia, lo que llamamos pobreza o lo que llamamos desequilibrio. Pero para llegar a ese lugar necesito hacer algo interno yo. Una cosa es modificar algo en contra de. Ahí es donde viene la lucha y el sufrimiento. La persona que modifica el entorno va en contra de la voluntad de otros. Ese es quien va a tener sufrimiento. Preguntar es sabio. No aceptar las respuestas es el problema. Mientras una situación pueda enseñarte algo, la necesitas. ¿Y cómo sé que esa situación ya no puede enseñarme nada? Cuando ya no sufro ante ella. Entonces esa situación desaparece en mi vida. Eso es lo que llamamos la magia. Si una persona no rechaza la vida, no sobreprotege a otros, no tiene perfeccionismo, no se preocupa por nada, no tiene fanatismo, no tiene mal genio, no condena a nadie, no tiene rebeldía, no tiene angustia, no critica a nadie, no tiene ningún rencor, no juzga nada, no tiene ningún apego, no mantiene ningún estrés, no teme a nada, no tiene celo, ni tiene culpa de ninguna cosa. Ya no necesita estar en el planeta Tierra, ya no tiene nada que hacer aquí. Eso será cuando seamos seres puros de pensamiento. La persona que no es capaz de ser feliz por sí misma y de amar al prójimo como a sí mismo es un verdadero peligro para los demás y necesita estar aislado. ¿Quién es una persona que no es un peligro? Aquella que es capaz de ser feliz por sí misma, que puede decir: comparto mi felicidad con otras personas. Y si las demás personas no son felices, eso no me impide a mí serlo. Igual sigo compartiendo mi felicidad con ellos. Entonces no culpa a nadie porque él es feliz. El que culpa es porque no es feliz, porque supone que alguien tiene que hacer eso por él. Mientras haya culpas habrá guerra, habrá violencia y habrá castigo. ¿Cuáles situaciones son las que te causan aún algún tipo de sufrimiento o de miedo? Si encontraron situaciones, recuerden esta frase de la sabiduría que dice: aquello que más teméis caerá sobre vosotros. Parece como injusto, ¿no? O aquella otra de la sabiduría popular que dice: al que no le gusta el caldo, que le den tostadas. ¿A qué se refieren estas dos frases? A que lo que a mí no me gusta es precisamente lo que necesito asumir y aceptar. Mientras más lo rechazo, con mayor fuerza la vida me lo presenta. Todo aquello a lo que le hago resistencia, hago que se manifieste. A lo que no le hago resistencia no puede manifestarse. Entonces, si le hago resistencia al caldo, se manifiestan 2, 3, 4 y hasta 5 tazas. Pero si no le hago resistencia, no se manifiesta ninguna. Con el miedo es lo mismo. Aquello a lo que yo le tengo miedo es a lo que le hago resistencia. Y como le hago resistencia, se manifiesta. Si yo lo acepto, ya no necesita manifestarse. De manera que eso que anotaron en la primera pregunta, empiecen a trabajarlo para comprenderlo, para aceptarlo, para que no se manifieste con ustedes o contra ustedes. Ese es el ejercicio. Esto es lo que puede producir lo que llamamos el milagro o la magia. Si no le hago resistencia, no hay posibilidad de que se manifieste. ¿Cómo se puede manifestar algo a lo que no le hagas fuerza? ¿Qué es lo que no estás aceptando de cada una de las situaciones anteriores?
Esa es la causa del problema y la causa de mi sufrimiento. Pero esa también va a ser la solución en la tercera pregunta. ¿Qué necesitas comprender de cada una de esas situaciones? Necesito comprender que todo lo que sucede en el universo es perfecto y es necesario. Si tú pierdes algo que no necesitas, no sientes nada o no tendrías que sentir nada. Es decir, supón que tú tienes una bolsa de basura y alguien se la lleva. ¿Qué sientes? No necesitabas la basura. Lo que pensabas era deshacerte de ella y alguien te hizo el favor de llevársela. El problema cuando yo pierdo algo y sufro por ello es porque yo pienso que me quitaron algo que yo necesitaba. Entonces esa va a ser la causa de mi sufrimiento. Pero si yo lo veo como algo que no necesitaba, desaparece el sufrimiento. De hecho, si pierdo algo es porque no lo necesito. Está regido por leyes exactas. La última pregunta que complementa la tercera. ¿Cómo influiría en tu vida el hecho de que pudieras aceptar cada una de estas situaciones? Influiría de una manera tan poderosa que te llevaría a vivir una experiencia que los maestros llaman la renovación de la vida. El plan de renovación de vida tiene 4 pasos. 1. Observo ante qué estoy sufriendo. 2. Busco comprender qué es lo que yo no estoy aceptando. 3. Una vez ubicado, busco la información para comprender por qué razón suceden esas situaciones que yo no acepto. Si logro comprender por qué suceden y les veo el valor y el propósito que tienen, entonces las acepto. 4. Al aceptarlas, mi sufrimiento desaparece totalmente y entro en una nueva experiencia de vida. Un ejemplo. Me estoy sintiendo mal porque mi hijo va perdiendo el año en el colegio. Ya tengo 2 pasos. Estoy sufriendo y comprendo la razón por la cual sufro, lo que no acepto. Luego el tercer paso sería, comprendo en qué se origina esta situación. Comprendo que ganar o perder un año no significa nada en la vida de un ser humano, sino que cada ser humano tiene su propio ritmo de aprendizaje. Que cada quien vive una experiencia que para él es valiosa. Entonces voy a aceptar, en este ejemplo, que mi hijo bien puede perder el año como una experiencia para él, que será enriquecedora si reflexiono acerca de ella, pero no tengo que sufrir ante eso. Si comprendo eso, ya puedo hacer el 4º paso. ¿Cómo influiría ese hecho en mi vida? Influiría en que yo no volvería a sufrir si mi hijo pierde o no los años, sino que voy a aprovechar eso para que él pueda ver cuál es su ritmo y aprovechar su vida. Comprendo que ser feliz no depende de aprobar años, sino de aprender a fluir con la vida. Si una persona hace eso, entonces le viene una sorpresa. El hijo no vuelve a perder años porque dejó de presionarlo. Es un ejemplo nada más, pero sirve para aplicarlo a cualquier cosa. También puede estarse dando una experiencia de destinos complementarios. Los padres están en un extremo y los hijos en el otro. Los padres están sufriendo porque a ellos les parece injusto que inviertan un dinero y un esfuerzo para que sus hijos tengan un estudio y los hijos no lo aprovechan. ¿Qué hacen normalmente los padres ante esta situación? El punto de vista de ellos es muy sencillo. Es injusto y lógico que yo me mate trabajando para que mi hijo no aproveche lo que yo hago por él. ¿Dónde ven ustedes el error? Hay varios. El primer error es que no me mato trabajando por él, sino por mí, porque decido hacerlo. El segundo error es que lo estoy culpando a él de lo que decidí hacer, pagarle el colegio. El tercer error es que lo estoy culpando de no comportarse como yo quiero. Lo estoy culpando a él de que yo me sienta mal por su comportamiento. El cuarto error
es que en lugar de buscar la causa del problema, decido sufrir y luego muy posiblemente castigar. Ya voy por el cuarto y así seguimos sumando una serie de errores. Miremos el error desde el otro lado ahora. ¿Cuál es el error del muchacho? Que en un momento dado valora más el atractivo de un placer inmediato, que para él puede ser importante, y no le da mucha importancia a perder un año, porque él ha verificado que igual, con la cantaleta o con el regaño, los padres le van a seguir pagando el estudio y piensa, ¿cuál es el problema? No me gradúo en este año, me gradúo en el otro. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, dejar de cometer los errores como culpar al hijo de que yo me estoy matando por él. Me estoy matando porque esa es mi decisión de matarme. Segundo, permitir que él asuma el resultado de aprovechar o no lo que se ha puesto a su disposición. Eso se hace diciéndole, mira, la decisión de estudiar o no es tuya y no mía. Si tú no quieres estudiar, yo te respeto, pero asume el resultado. ¿Cómo se asume un resultado? Para poder obtener un beneficio cualquiera, yo necesito hacer un compromiso y tener una función. Si tú tienes derecho a no hacer nada, a ser vago si quieres, pero entonces no tienes derecho a tener estos y otros beneficios. Esa es tu decisión. Entraríamos a un proceso de educación. El problema a resolver es que no estoy aceptando que he tomado una decisión y yo lo estoy culpando a él por esa decisión mía. Ese es el problema a resolver. Si aceptara la situación y no sufriera por ella, pero tomara una acción apropiada, el problema se solucionaría inmediatamente. No tengo que culpar a nadie por las decisiones que yo tomo. Es como la persona que le presta un dinero a otro y lo culpa porque no se lo pagó. Es lo mismo, porque la otra persona no tiene la culpa de que yo tomara la decisión de prestarle el dinero. Y decimos, pero confía en usted. Pues él no tiene la culpa de que yo confiara en él. Son decisiones mías que yo asumo, que yo no asumo. Mi problema es que no estoy aceptando una realidad. Primero, no acepto que el dinero se perdió. Segundo, no acepto que yo tome la decisión de prestarlo. Y tercero, no estoy aceptando que yo tome la decisión de confiar en él. Y todas esas fueron decisiones mías y no las asumo. Además lo estoy culpando a él y además sufro. ¿Qué sería sabio en este caso? Aceptar que el dinero se perdió. Aceptar que la decisión de prestarlo fue mía. Aceptar que la decisión de confiar en alguien fue mía. Así, acepto que hay una experiencia valiosa para que la próxima vez yo tome mejores decisiones. Ahí estaría la persona aceptando. Se acabó el sufrimiento. Acabo simplemente de pagar una suma X por aprender a asumir mis decisiones. ¿No les parece barato? El apego es una parte del egoísmo que no puede aceptar la felicidad de otro y ser feliz con ella. La liberación es que la felicidad depende de mí y aún puedo ser doblemente feliz si puedo disfrutar a la persona que amo aunque estén en otro lugar.